De Dios. ¿En qué libro estamos? ¿Ah? ¿Según de Corintios? No. Ya empezamos en Efesios. Efesios capítulo 1, ¿qué verso? Nos quedamos en el 1 y está casi listo. Hay algunas cositas que hoy vamos a meditar en ella. La semana pasada estuvimos viendo acerca de este primer pasaje de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, el primer versículo. ¿Alguien recuerda algo de lo que hablamos la semana pasada? ¿No todos a la vez? Que, por ejemplo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y se refería a nosotros como santos y fieles. Todos somos santos y fieles, ¿verdad? ¿O no? Ahí va. Quédese aquí, Estelita, aquí, ¿no? Pase por aquí, ¿no? Somos llamados a eso, a la santidad, y vamos a meditar un poquito más en eso. Comenzamos a estudiar esta carta y Pablo decía eso, que era apóstol por la voluntad de Dios, y él nos consideraba a los hermanos que estaban en Éfeso santos y fieles. Y seguimos meditando en este pasaje porque hay una frase que hay que tener en cuenta y es bueno meditar en ella. En el versículo 1, eso, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. ¿Saben qué quiere decir Pablo? ¿Qué quería dar a entender Pablo con esta frase? Que están en... ¿A alguien se le ocurre algo? Que están en... ¿No? Que están en Éfeso, sí, que están en Cristo, eso lo dijimos, que están en Éfeso. O sea, lo que quiere decir es que hacía referencia a un grupo de cristianos que estaban en un sitio en específico. Es decir, que eran miembros del pueblo de Dios, que estaban en ese lugar, que vivían o se reunían en Éfeso para alabar a Dios. Es decir, la iglesia local de Éfeso, lo que quiere decir es eso, que están en Éfeso. Es decir, hermanos que representaban a la iglesia local en ese lugar. ¿Cuántas iglesias hay? Es una pregunta. ¿Una? ¿Seguro? ¿Seguro? Hay una sola iglesia, muy bien. Una sola. ¿Y de quién es? ¿Del pastor? ¿Del pastor Nicolás? ¿Del pastor Juan? ¿Del pastor Anderson? No. De Dios, de Cristo. ¿Qué diferencia había, por ejemplo, entre la iglesia que ya estudiamos, que era la de Corinto, y la de Éfeso? El lugar donde se reunían. Ambas eran una expresión de la iglesia universal. De hecho, cada uno de nosotros formamos parte de aquellos santos y fieles que forman parte de la iglesia universal, que es la iglesia de Cristo. Pero esta iglesia universal es representada también por miembros que estamos aquí reunidos y que forman parte también de la iglesia local, es decir, que forman parte de un montón de iglesias, pero que solo es una, pequeños grupos que se reúnen en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, los hermanos en Perú, los hermanos en Colombia, son santos y fieles que forman parte de la iglesia universal, ¿verdad? Por ejemplo, también los hermanos que están en México, ¿sí? Bueno, sí. Los que están también en Canadá, en Estados Unidos, los que estamos aquí, formamos parte de la iglesia universal. Y eso hay que tenerlo claro, solo somos una iglesia, como bien decían los hermanos, una sola, no hay más. Y es importante aclarar este punto porque no sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, ¿a dónde vas tú? No, yo voy a la iglesia de tal persona. O yo voy a la iglesia de el pastor tal. O yo voy a la iglesia del pastor cual. ¿Es correcto eso? No debería. Es incorrecto. Sí, yo voy a la iglesia de Cristo en tal lugar, pero esa iglesia en tal lugar no pertenece a esa persona, sino que pertenece a la única iglesia que hay, que es la iglesia de Cristo. Amén. Y eso hay que tenerlo bien claro, porque a veces se malinterpreta y se piensa que no, es que yo formo parte de la iglesia de Gabriel o de la iglesia de... No, formamos parte de la iglesia de Cristo, que es una, pero que está conformada por pequeños grupos en diferentes lugares. Y eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Sabe por qué? Porque
esta no es nuestra iglesia. Es decir, esta no es mi iglesia personal. Porque si fuera mi iglesia, me iría al infierno. Y todos ustedes también se irían al infierno. No está hecha por nuestras manos, por las manos de hombre, sino que está edificada por el fundamento de la palabra de Dios. Cristo dio su vida por ella. Aunque formamos parte de la iglesia universal, la iglesia local no pertenece a alguien en concreto, sino pertenece a eso, a Cristo. Es incorrecto decir yo pertenezco a la iglesia de Nicolás o la iglesia de Andrés, porque no es así. Todos saben que el crecimiento, ¿quién lo da? El pastor, porque predica bonito. ¿O la Virgen de Guadalupe? No. ¿Quién da el crecimiento? ¿El dinero? No, el crecimiento lo da Dios. Dice a los santos y fieles que están en Éfeso, lo que quiere decir que bajo el punto de vista del apóstol, la iglesia local que estaba en Éfeso era parte de la iglesia de Dios. Tanto si se reunían en casas privadas como si se reunían en una plaza o al aire libre, los de Éfeso debían también considerarse como parte de la iglesia, como la iglesia de Dios localmente establecida y ubicada en Éfeso. Lo que quiere decir es que Pablo dirige esta carta no solo a los santos y fieles que somos nosotros, que pertenecen a la iglesia local, que están en Éfeso, que estaba representada en ese sitio, en ese lugar en específico. Y no solo esa, sino también le escribía a todas las iglesias que también de Asia, que estaban repartidas por ese lugar. De hecho, debiéramos profundizar un poquitito más en esta cuestión, porque hay cosas curiosas que podemos ver cuando se habla de la iglesia de, o mi congregación, mi iglesia. ¿Han escuchado a algún pastor así? Porque en mi iglesia, las almas que yo... ¿Ustedes creen que eso es correcto? No. ¿Han escuchado frases como la única? Yo escuché una vez una frase así de un pastor que decía: la única iglesia verdadera es esta, las demás son piratas. ¿Es correcto eso? Es correcto también decir que si alguno de ustedes o yo me quiero marchar de esta congregación e irme a otra congregación, ¿me estoy saliendo del cuerpo de Cristo? Si me voy al mundo ya sería otra cosa, pero realmente cuando nosotros vamos a otra congregación o alguno de ustedes quiera ir a otra congregación, no se va del cuerpo de Cristo, al menos que se vaya a una secta, eso es otra cosa. Pero si nos vamos a otra congregación, el problema es, ¿qué pasa con este tema? Es que muchos pastores tienen miedo de perder votos o de perder el negocio, el diezmo o lo que sea, y manipulan a la gente y dicen: no, es que tú no te puedes salir de aquí porque Dios aquí es que te bendice. Si te vas para otro lado, es que Dios no te va a bendecir. ¿Y ustedes creen que eso es correcto? ¿Han escuchado a alguien que le han dicho eso mismo? No, si usted se va de aquí, usted está maldito, y lo maldicen y todo. ¿Es conforme eso a la voluntad de Dios? Y eso se da, es una realidad. Gracias a Dios aquí no, pero en otros países, sobre todo Latinoamérica, se dan estas cosas, porque la gente trata de manipular a los demás para que se queden y para que para que el negocio se les mantenga. Pero realmente la iglesia universal no se limita a un grupo en concreto, sino que todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Todos y cada uno de nosotros somos miembros y pertenecemos a la iglesia universal. Yo es que no estoy de acuerdo con la doctrina que se predica por ahí, entonces yo prefiero formar mi iglesia. Yo voy a hacer mi propia iglesia. ¿Ustedes creen que eso está bien? Hay mucha gente que lo dice, como aquel que les contaba que como tenía mucho tiempo lo escogieron como pastor a dedo. Bueno, usted es el pastor porque usted tiene más tiempo. Que eso tampoco está bien. Pero realmente lo que decíamos antes, el crecimiento lo da Dios, la iglesia no la hace el hombre, sino la presencia de Dios en aquellos que viven de acuerdo a su santa palabra. Amén. Dios ha establecido en su palabra cómo debe manejarse la iglesia, cómo debe conducirse la iglesia.
y no es precisamente de esa forma. Yo he escuchado personas que nos han comentado a nosotros que no, es que yo no voy a la iglesia porque es que no se siente el Espíritu de Dios. Porque no se siente, porque no hay revuelco de la gente, porque el Espíritu ahí está muerto. ¿Han escuchado eso? A mí me lo han dicho. No, a mí me gusta de la iglesia de ustedes, me gusta la palabra. Pero es que la alabanza no, ahí la alabanza está muerta. Porque eso no, es que no, la gente no se emociona, la gente no brinca, la gente no llora. ¿Ustedes creen que eso es correcto? Y pasa. Es que yo no voy a esa iglesia porque es que allá hay muchos pecadores, es que allá hay muchos imperfectos. Una vez yo invité a alguien a la iglesia, a un amigo que no va a ningún sitio, y él me decía, no, es que yo cuando cambie es que voy a ir a la iglesia. ¿Qué le parece? ¿Hay que cambiar para venir a la iglesia? ¿O hay que venir a la iglesia para que Dios nos transforme? ¿O no? Lo que pasa es que se invierten los valores en muchas ocasiones. ¿Ustedes creen que las personas, los miembros de la iglesia deben ser perfectos? ¿Deben ser sin mancha? ¿No deben cometer errores? Es decir, ¿debemos esperar que los miembros de la congregación sean perfectos? ¿Que sean intachables? ¿Qué piensan de este tema? ¿Deben ser perfectos? Vamos a Mateo 9, del 9 al 13, a ver qué nos dice la palabra de Dios acerca de esto. Mateo capítulo 9, versículos del 9 al 13. ¿Lo tienen? Mateo capítulo 9, del 9 en adelante. ¿Quién lo quiere leer? No todos a la vez. Jaimito, venga. Estando él sentado a la mesa en la casa, era aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaban juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron estos fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué comen vuestros maestros con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Hasta ahí va bien. ¿Qué dice el versículo 10, por ejemplo? Dice, muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y dice, y decían los fariseos, ¿por qué vuestro maestro come con esta gente, con publicanos y pecadores? Y dijo Jesús, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Entonces, ¿son los miembros de la iglesia perfectos? Son una mano de enfermo, dicen por aquí. En realidad, según Jesús, la iglesia es como un hospital espiritual, ¿verdad? Un lugar donde al que acude, a nosotros que acudimos, o al que invitamos, o traemos a la iglesia, o llevamos, son personas que están dañadas, pero necesitan ser restauradas. Y yo creo que ¿eso quiere decir que no debemos demandar la santidad, como decía Estela? No, debemos demandar santidad, pero en aquellos que son transformados por su gracia es un proceso, y hay que tener eso en cuenta, que a pesar de que los de Éfeso, como decía la palabra de Dios, no eran perfectos, el apóstol Pablo los identifica como personas que han sido, como decía Estela, apartadas para Dios, para el servicio a Jesús, quien los había santificado. Pero también nosotros, todos los que invocamos el nombre de Jesús, también hemos sido llamados por Jesús para abandonar esa vieja vida y somos llamados, como dice la palabra en el versículo 1 de Efesios, santos y fieles. Es decir, apartados, que nos apartamos para Dios, apartamos de todo aquello que no le agrada a Dios o que contamina nuestras vidas. De hecho, dice la palabra de Dios ahí, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Santos y fieles no al pastor, no a la congregación, sino a Cristo. Amén. Santos y fieles a Cristo.
que estaban en Éfeso. Y hay que entender y hay que tener en cuenta esas cosas que debemos enfatizar y recordar de que los cristianos estamos en un proceso donde Dios está trabajando con nuestras vidas, ¿o no? ¿Trabaja Dios en tu vida? ¿Verdad que en muchas áreas ya somos casi perfectos, pero todavía metemos la pata? Pero en otras áreas no. Y Dios tiene que tratar con esas áreas. De hecho, como decíamos antes, la perfección no significa en no meter la pata o a lo mejor no cometer error. Si no saben en qué, en que aún metiendo la pata o cometiendo un error, tener la valentía, el coraje necesario y decir, señores, me equivoqué, metí la pata y sigo adelante. Y en eso consiste la perfección, en reconocer nuestros errores a pesar de que los cometemos, en no practicar el pecado, pero sí reconocer que nosotros podemos meter la pata en alguna vez, arrepentirnos y cambiar de dirección. Y en eso consiste la perfección. No es correcto esperar que una persona cambie de la noche a la mañana. Recién convertido no podemos esperar eso. Pero sí es normal que después de pasado un tiempo, esa persona se vean los frutos de Dios en su vida, los frutos del Espíritu, que vayan apartándose de esos viejos patrones de conducta y sean unos nuevos patrones de conducta. Cuando yo me convertí, por ejemplo, no se vayan a reír, cuando yo me convertí, como yo venía del catolicismo, a mí me habían enseñado que para todo, si tenía algo malo, me tenía que pegar unos machetazos, me tenía que persignar. Si pasaba por la calle, y no sé si a ustedes les pasó también, pasaba por frente a la iglesia, hay que persignarse. Si veíamos un accidente muy grave, menos mal que a mí no me pasó, ¿no? De hecho, yo cuando me convertí, recién convertido, lo primero que yo hacía antes de entrar era, por si acaso, ¿no? Porque eso es lo que me habían enseñado. De hecho, yo pensaba en mi mente que si yo no me persignaba, no estaba bendito. Entonces me persignaba y decía, y ya era el toque final. De hecho, yo recuerdo que la primera vez que yo entré a la iglesia, me senté por aquí, porque a mí siempre me gustaba sentarme en las primeras filas. Terminó el culto y antes de que, o sea, siempre hay una oración final, y ven, y yo con mi machetazo, y el pastor me miró así, ¿no? ¿Qué pasó? Entonces yo, bueno, ¿será que...? Entonces yo veía que los demás no lo hacían, qué raro, ¿no? Esta gente es que no... Y cualquier reunión que nosotros íbamos, en Las Ares o en Tuineje, no sé si ustedes se recuerdan que a veces íbamos a Las Ares de Tuineje, yo también mis machetazos. Yo pasé más o menos como... Pero el pastor no me dijo nada, porque era un trato de Dios con mi vida. Pero yo me recuerdo, hoy me recordaba de eso, yo, ¿qué estaba haciendo? Pero hay algo de... Pero es eso, la superstición. Eran como los de Éfeso. Como muchos de los que no estaban en la iglesia, pero estaban fuera adorando imágenes. Porque venía en esa superstición, en esa vieja costumbre, y para mí era muy importante el persignarme antes, a lo mejor durante o después. Cuando Dios me bendecía, que yo estaba muy contento, ¡ay, Dios mío, gracias! No sé si a ustedes les ha pasado que cuando estábamos pequeñitos, nuestros padres también nos tiraron para que se portara bien. Bueno, que Dios lo bendiga. No. En los partidos de fútbol también, entonces también antes de entrar al campo se tienen que persignar pero ¿ustedes me han visto tirándome el machetazo? No, ¿verdad? Ya no. Ya Dios trató con mi vida en eso y eso no tiene nada ya importante ya, pero formaba parte de mi religión y a eso se refiere Pablo. Nosotros ya somos santos y fieles. Estamos en un proceso de cambio y las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas, y cuando se habla de pasaron, dejaron de ser. Y ahora, hoy, son hechas nuevas. En Cristo, ¿somos vieja criatura o nueva criatura? Nuevas criaturas somos. Y hay que tener en cuenta que eso es con los nuevos convertidos, pero ya que los que tienen más tiempo en la iglesia, se espera que esos patrones de conducta del mundo ya no estén, porque Dios está obrando en sus vidas. Pero
¿Verdad que a veces vemos personas que tienen mucho tiempo dentro de una iglesia pero no cambian? ¿Está Dios obrando ahí en ellos? No, porque esas personas no dejan que Dios obre en sus vidas. ¿Son parte de la iglesia de Cristo? ¿O no? Debemos también meditar en estas cosas. Porque la falta de santidad es un problema grave que hay en la iglesia de hoy. La gente no quiere apartarse para Dios, no quiere dedicar su vida para Dios, no quiere apartarse de lo que ofende a Dios, porque esto es la santidad, apartarse de todo lo que ofende a Dios. Y obligan y ponen mandamientos de hombre. De hecho, eso lo vimos hace 2 o 3 semanas con el pastor, que nosotros tenemos responsabilidades, tenemos privilegios como cristianos, como hijos de Dios, pero también tenemos nuestras responsabilidades de edificarnos sobre el fundamento de la palabra de Dios, de seguir las enseñanzas de Jesús, etc. Pero hay muchas personas que para aparentar la santidad obligan a los hermanos o a las hermanas que se vistan de una determinada manera. De que yo recuerdo, yo fui a un grupo, cuando yo estaba casi en el mundo, fui a un grupo donde se tenía que orar de rodillas. Si no se oraba de rodillas, Dios no escuchaba esa oración. ¿Ustedes creen que eso es correcto? Entonces yo le preguntaba al que estaba enseñando eso, yo le decía, ajá, pero ¿y si yo estoy en silla de ruedas? ¿Cómo? Entonces se quedó así, ¿no? Como, ¿de verdad, no? Pues no, Dios escucha también. Entonces, cuando se iba a orar, todo el mundo arrodillado. Se terminaba de orar ya. Vamos a orar por los alimentos, arrodillado. Y después se volvían a levantar. Porque porque es que así es el mandato. ¿Ustedes creen que eso es de Dios? Porque si no, Dios no escucha. ¡Qué locura! ¿Y eso, en qué consiste la verdadera santidad? En apartarse de todo aquello que Dios no le agrada, que ofende a Dios. Debemos someter cada día nuestra esa vieja manera de ver las cosas, esa falsa y orgullosa manera de ver las cosas, y vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Yo creo que es algo central en nuestra vida. La santidad no es evangelizar, no es cantar canciones que hablen de Dios, hablar bonito, poner carita triste o carita de angelito. La santidad tiene que ver con eso, con apartarse y la vida estar centrada en Dios. La santidad no tiene nada que ver con decirle a los demás lo que tienen que hacer, pero yo no hago nada, sino es vivir conforme a las demandas de Dios en cuanto a ser como su Hijo Jesús. ¿Tiene poder Dios para cambiar nuestras vidas? Si nosotros nos apartamos para Dios y le decimos, Dios, aquí estoy, ayúdame, porque no puedo, Él nos va a ayudar, ¿o no? Lo está haciendo, lo sigue haciendo. Yo lo puedo ver en cada una de sus vidas. Si no fuera así, su vida fuera un desastre. Gracias a Dios nuestra vida no es un desastre. Por su misericordia somos santos y fieles en Cristo Jesús. Eso lo veíamos la semana pasada. No es por nuestro esfuerzo personal, no es por la psicología que le metamos a la cabeza, no es por nuestra autodisciplina, ni por los métodos de autoayuda que podemos cambiar nuestras vidas, sino es por la obra misericordiosa, por la fe y la confianza que depositemos en Jesús, que Dios puede transformar nuestras vidas. Amén. ¿Estás cambiando? ¿Eres parte de esa iglesia universal? ¿O todavía te queda mucho? Séanme sincero. A Teo ya no le queda nada ya. Por esta razón Pablo habla de santos y fieles. Por la obra de Dios, no por la voluntad humana. Y eso hay que tenerlo siempre en cuenta. ¿Y Jaime? ¿Es fiel? ¿Santo? ¿Sí? En lo que pueda, dice. Ya lo que le tiene aquí, una coronita aquí. Daisy también tiene una corona aquí. ¿Sí? Es santo. Pero no vamos para el Vaticano, ¿eh? De eso nada. Esos son otros.
de verdad que es necesario que nosotros, cada uno de nosotros, analicemos nuestras vidas. Cada día. No dejemos de meditar en nuestros caminos a la luz de la palabra y realmente pensemos si somos parte del cuerpo de Cristo o no. ¿Nuestra conducta sigue los patrones del mundo o los patrones de Jesús? Y eso debemos nosotros meditar en ello, porque debe haber un cambio en nuestra vida, debe haber diferencia entre esos santos y fieles que estaban en Éfeso y los que no estaban en esa congregación, sino que formaban parte de Artemisa. Y en nuestras vidas, si aplicamos estos pasajes a nuestras vidas, como santos y fieles que somos, debe haber una diferencia. Un antes y un después, siempre. Amén. De hecho, sigue diciendo el apóstol Pablo en el versículo 2, dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 2. Gracia y paz a vosotros. Pablo termina la introducción de su carta con un saludo característico de su pluma y letra. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Era un saludo habitual. A ver si estaban pendientes. Era un saludo habitual y no solo de él, sino de otros autores del Nuevo Testamento. También de aquellos hermanos que escribían a cristianos también y que recibían cartas en el Nuevo Testamento. De hecho, si quieren vamos a, por ejemplo, Romanos 1:7, otro que busque, por ejemplo, Gálatas 1:3, otro que busque 2 Tesalonicenses 1:2, o Filipenses 3 con variaciones, Colosenses 1:2. ¿Cuál quieren leer? Romanos 1:7, por ejemplo. ¿Qué dice ahí? A todos los que están en Roma, Uh-huh. de Dios, llamadas están, gracias a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor. Amén. Era habitual este saludo. Era habitual esta frase, que no era cualquier frase, no una frase cualquiera. ¿Quién quiere leer Gálatas del 1 al 3, por ejemplo? Gálatas 1:3, perdón. Amén. Efesios no, pero podemos leer Colosenses 1:2. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Primera Tesalonicenses 1:1, por ejemplo. ¿Y alguien que busque Tito 1:4? Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, Amén. de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Tito 1:4, por ejemplo. ¿Lo tienen? Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esta es una expresión del deseo del corazón de Pablo para bendecir a otros. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pero es también una expresión de doble necesidad en el pueblo de Dios. En esta ocasión usa algo que necesitaban los efesios. Dos palabras, gracia y paz. El saludo tradicional del judío era shalom, que era paz. Y Pablo añade eso, gracia. ¿Por qué? Porque no hay verdadera paz sin la gracia de Dios. No lo hay. Esta congregación necesitaba estas dos cosas. Gracia y paz a vosotros, de nuestro Señor, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. Esa congregación necesitaba gracia y paz. Y nosotros, ¿verdad que necesitamos la gracia y la paz de Dios? Todos, sin duda. Porque cada vez son menos habituales la gracia y la paz de Dios en la iglesia que nos rodea. Séanme sinceros, no por un cumplido. Eso se puede cortar y ya después lo volvemos a pegar. ¿Se ve la gracia de Dios en esta congregación? ¿Se ve la paz de Dios en esta congregación? ¿Se ve la paz
y la gracia de Dios en tu vida? Cuando la gente te mira, cuando la gente observa tu vida, el cómo hablas, cómo te comportas, cómo ayudas a los demás, ¿se ve la gracia y la paz de Dios? Sinceramente, porque esto es de analizar y para eso hemos venido. Porque realmente la Iglesia Universal somos nosotros y tenemos que meditar en nuestros caminos, ¿o no? ¿Cómo se manifiesta la gracia de Dios en ti? ¿O la paz de Dios en ti? ¿En tu manera de ayudar? ¿En tu manera de hablar? ¿En tu manera de reaccionar? ¿O no? Y eso hay que pensarlo. Debemos hacer lo posible porque así sea, que cada día la gracia y la paz de Dios vayan en aumento en nuestras vidas. Amén. Es necesario, nosotros lo necesitamos. Y los que nos rodean también lo necesitan. Esto no lo vamos a lograr imitando a otros. Porque si imitamos a otros, puede que a lo mejor lo imitemos o seamos como esos payasos que imitan a otros. Pero debemos hacerlo, o sea, para conseguir la verdadera gracia y paz de Dios, debemos pasar tiempo con Él. Debemos tener una buena relación con Dios. ¿O no? ¿Verdad que lo necesitamos? Gracia y paz son dos características que deben abundar en la Iglesia de Cristo hoy. Ambas deben ser de origen espiritual y son de origen espiritual. Pero todo esto lo vamos a tener dependiendo de las motivaciones que tengamos, de los propósitos y los objetivos que nosotros no solo tengamos como iglesia, sino también que tengamos como cristianos. Porque es necesaria la gracia de Dios. Como decía, la gracia es un término griego que se dice charis, que significa bondad, significa también misericordia, bendición, regalo, don, favor. Y era un término habitual que se utilizaba, de hecho lo acabamos de leer en multitud de pasajes en el Nuevo Testamento. También cuando es una forma de habitual de saludos que en ocasiones se traduce por salud. Por ejemplo, en Hechos 15, 23, en Hechos 23 al 26, en Santiago 1:1. Es como una manera de expresión, una forma de decir, espero que estés bien. De hecho, hay en 3 de Juan 2, se dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es decir, este sentido quiere decir que quiero que estés bien, o sea, que la gracia y la paz de Dios gobierne tu vida, en maneras diferentes. Pablo relaciona la gracia de Dios con la bendición de Dios. Este término, de hecho, Pablo añade paz, que traducción del saludo hebreo es eso, shalom también, salud, paz, pero en este caso tiene un sentido un poco más profundo. La palabra paz también en el griego significa bienestar, tranquilidad. Y shalom, en cambio, es el deseo de que todo te vaya bien, de que todo te vaya bien en la vida, que estés feliz, que estés bendecido. Eso es en griego y en hebreo, sí. Y esto, la paz y la gracia, o sea, la gracia y la paz de Dios, no tiene que ver esto con la ausencia de problemas. O sea, ¿tenemos paz porque no tenemos problemas? No. Vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades, vamos a tener situaciones difíciles, ¿verdad? Pero tiene que ver con la actitud, con la dependencia de Dios, con la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido problemas? Muchísimos, todos. Creo que cada uno de nosotros hemos tenido situaciones complejas. Pero el verdadero cristiano pierde la paz. No, sino que echa toda su ansiedad sobre Dios. Amén. Echa toda su ansiedad. Dice paz, bienestar, tranquilidad. Dice Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Colosenses 3:15, 2 de Juan 3, dice, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados de un solo cuerpo, en un solo cuerpo,
y sed agradecidos. Y 2 de Juan 3 dice, sea con vosotros gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. La paz no significa no tener problemas, sino a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades. No sé si se recuerdan que Jesús estaba también angustiado. Jesús en un momento de su vida estuvo angustiado, estuvo bastante desesperado, porque se le acercaba la hora. ¿Pero qué hizo? ¿Perdió la gracia, perdió la paz? No. ¿Qué hizo? Se apartó. ¿Y para dónde fue? A la Virgen. A orar. No a la Virgen. Fue a orar. Lo que quiere decir es, para tener gracia y la paz de Dios, debemos tener comunión con el Padre. A pesar de, séanme sinceros, ¿ustedes creen que es fácil estar aquí? ¿En este lugar? ¿En esta posición? ¿En este sitio? No, no es fácil. Pero Dios nos da gracia y paz a cada uno de nosotros. Si dependemos de Él, si nos apoyamos, si echamos toda nuestra ansiedad sobre Él, ¿ustedes creen que Él nos va a descuidar? ¿Nos va a descuidar Dios? No. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, nos da quietud interna, porque Dios es un Dios de paz y nos da paz cuando la necesitamos. Amén. Ese reposo, esa paz, esa tranquilidad que experimenta un alma que depende y confía plenamente en Dios, a pesar de, tiene paz, a pesar de los problemas. La paz es una obra de la gracia de Dios en nuestras vidas. Es una obra de la gracia de Dios en nuestras vidas. De hecho, dice, bendito sea gracia y paz a vosotros. Y dice, ¿de quién proviene? De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿De dónde proviene la gracia y la paz? De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿De dónde depende tu paz? ¿De la cuenta del banco? ¿Del contrato fijo que tenemos? ¿O la paz proviene de la salud que tenemos porque podemos comernos el mundo todavía? A través de su Hijo. Dice, de Dios Padre, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dios y Cristo, una misma cosa. Recuerdan que Juan 10:30, de hecho, vamos a leerlo. Juan capítulo 10, versículos del 30 en adelante. O de momento el versículo 30. ¿Lo tienen? Juan 10:30. Pareciera como si se transmitiera dos fuentes diferentes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, pero no, es una misma fuente, de quien proviene la paz y la gracia de Dios. ¿Qué dice ahí? Yo y el Padre uno somos. Maravilloso. Una misma cosa, una misma fuente. Yo y el Padre uno somos. Esta gracia proviene del Padre a través del Hijo, las dos personas de la Trinidad. No podemos dejar pasar esto como un simple saludo, gracia y paz a vosotros, y ya, no. Pablo manifestaba una inspiración divina en esta gracia y paz, que era vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y cuando se refiere a Dios nuestro Padre, esta no era una frase habitual en aquella época, porque se trata de un concepto netamente cristiano. Ninguna otra religión concibió a Dios de ese modo tan elevado, tan íntimo y tan personal como Dios nuestro Padre. De hecho, el Islam tiene 99 nombres de su Dios, pero ninguno de ellos se identifica como Padre, y el nuestro sí. Frases similares la encontramos en gran parte del Nuevo Testamento.
Por ejemplo, en Filipenses 1:2, en Colosenses 1:2, en Primera de Tesalonicenses 1:1 y en Filemón 3, encontramos esta frase, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo habla de esa gracia y esa paz provienen de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, de una misma fuente. De hecho, por eso querían apedrear a Jesús. Si vemos en el versículo siguiente del 30, en Juan 10:30 al 31, dice, entonces los judíos volvieron a tomar las piedras para apedrearle. Y Jesús les dijo, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Y le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Era una blasfemia decir que Dios era su Padre. Y para un judío eso era terrible, eso era la blasfemia más grande que podía pasar. Pero ese Dios es nuestro Dios. Ese Dios, a pesar de que Dios es un Dios omnipotente, todopoderoso, eterno, con muchísimos atributos, omnipresente, omnisciente, Rey de Reyes, ese Dios todopoderoso es nuestro Padre, mi Padre, tu Padre, nuestro Padre. Ese Dios que habita en las alturas es nuestro Padre. Lo que quiere decir es lo que les decía, íntimo, personal, eterno. No sé si a ustedes les ha pasado cuando se han montado en un avión. ¿Cuántos se han montado en un avión? Creo que todos, ¿no? Llegamos. O hagan este experimento cuando se monten en un avión otra vez. Den un vistazo por la ventana cuando esté en la altura máxima. ¿Cómo se ve todo? Sí, ¿verdad? Chiquitito, todo plano, todo. Y se ve chiquitito. Las casas se ven como hormiguitas. Pero dentro de esas casas están personas. Pero se ve todo muy chiquitito. Imagínense que ese Dios tan grande, que es más grande que la altura de ese avión, que está sobre todas las cosas, es nuestro Dios y se fija de cada uno de nosotros. O sea, Dios es un Dios tan especial, es tan todopoderoso, que un cabello de nuestra cabeza no se cae, si no es... y Él lo sabe todo. Imagínense, ese Dios tan grande, tan maravilloso, tan todopoderoso, se fijó en cada uno de nosotros y se fija en cada uno de nosotros. Cada pensamiento que tú tienes aquí, cada deseo, cada anhelo, Él lo conoce, ¿o no? Cada cosa que a veces nosotros oramos, cada petición que nosotros le hacemos, Él la sabe. Por eso es que dice el apóstol, gracias y paz a vosotros de nuestro Padre, Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es nuestro Dios. Cada preocupación nuestra, Él la conoce. Cada detalle, cada proyecto, Él todo lo sabe, todo. No se le escapa nada. Al hombre se le escapa de todo, hasta la fecha de los cumpleaños. Pero a Dios no se le escapa nada. Amén. Cada cosa que está bien o mal, Él la conoce también. Cada cicatriz que tenemos en nuestros cuerpos, Él sabe que están ahí. Esa grandeza de Dios, Pablo dice, se refiere a Dios como Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Personal, cercano, íntimo. A pesar de también que es un Dios todopoderoso y eterno. Y esto nos debe llevar a una sola cosa. A dar gracias a Dios por ser ese Dios tan grande que se fija en mí y que se preocupa por mí. Tan único, tan cercano, que se preocupa por cada uno de nosotros y que tiene cuidado de nosotros. Que nos ha dado gracia, nos ha dado, dice la palabra de Dios, gracia y paz. Y que Pablo también dice, santos y fieles, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y hasta aquí llegamos. Creo que no nos da para más, no nos da para más.
Estudiar la palabra de Dios es importante porque nos enseña cómo es nuestro Dios. Y ese Dios grande, inmenso, todopoderoso, tiene cuidado de cada uno de nosotros. Nos mira con detalle, con lupa, y nos conoce y sabe de qué tenemos necesidad. Así que no nos queda de otra sino alabarle, sino exaltarle, darle gracias, hablar bien de Él, porque ese Dios tan poderoso perdonó mis pecados, envió a su Hijo para que su Hijo muriera por mí y por ti y por los que nos ven, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Estábamos muertos, pero nos dio vida, juntamente con Cristo. Amén. Yo quiero que a lo largo de esta semana mediten desde el versículo 3 al versículo 14. Es muy interesante porque es un todo que hay. Yo al principio meditaremos en la primera frase, que bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pero quiero que no se queden con un versículo en específico, sino que mediten desde el versículo 3 al versículo 14, que es un todo. Y lo estaremos analizando la próxima semana, si Dios lo permite. Y veremos cosas bastante interesantes, que tienen que ver con nuestra vida espiritual, dónde estamos, qué posición tenemos y por qué se nos dice escogidos o predestinados, que hay falsas doctrinas en pasajes como estos, pero hay una riqueza incomparable en la palabra de Dios. Así que vamos a ponernos en pie. Yo quiero, antes de que se me olvide, enviar un saludo a todos los que nos ven. Especialmente el pastor les envía saludos y montañas. Ellos están haciendo un maratón por ciudades raras, con nombres muy raros, pero de verdad que está siendo de bendición para muchas personas. Personas que viajan y para estar con ellos, así sean un par de reuniones, más de 11 horas. En coche. Entonces, imagínense lo importante que es para las personas el tener un contacto con ellos, el conversar con ellos y que Él pueda aconsejarles o dar una palabra de ánimo. Entonces, hay que seguir orando por ellos, hay que seguir orando no solo por la fortaleza espiritual, sino por la física, porque son muchas horas, es mucho trabajo, pero yo sé que ellos lo hacen con todo el agrado del mundo. Amén. Así que vamos a orar, no todos a la vez, una sola persona que nos ayude en oración y que nos despida con la paz del Señor, con la gracia y la paz, y que estemos meditando en estas cosas que hemos estudiado hoy. Amén. ¿Alguien que quiera orar? Señor Padre, te damos gracias, que son tus palabras, Señor, las que traen paz. En verdad que es necesario, oh Dios, buscarte principalmente, Dios, temprano, como dice tu palabra de Job, capítulo 8, versículo 5, si tú de mañana buscares a Dios y rogarle al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente Él se despertará por ti, y hará prosperar para tu justicia. Y aunque en principio haya sido pequeño, tú posees grado para mí grande. Grande en conocimiento pedimos ser, Señor, grande en sabiduría, porque es lo que necesitamos, Señor. Amén. Inteligencia espiritual, sabiduría igual